D.L. Moody, de vendedor de zapatos a evangelista mundial. ¿Alguna vez te has sentido demasiado pequeño, demasiado quebrantado, demasiado pobre o sin las calificaciones necesarias para ser usado por Dios? ¿Qué pasaría si te dijera que uno de los evangelistas más grandes de la historia nunca fue al seminario, nunca fue ordenado, luchaba con la gramática y comenzó vendiendo zapatos? Sin embargo, a través de él, más de 1 millón de almas escucharon el Evangelio porque se atrevió a creer que Dios podía usar a un don nadie. Su nombre era Dwight Lyman Moody. Pero antes de las multitudes, antes de la fama, antes del fuego que consumió Chicago y cambió su destino, solo había un niño pequeño, hambriento, descalzo, viendo cómo su mundo se derrumbaba a su alrededor. Y es ahí donde comienza nuestra historia, una historia que te mostrará que Dios no busca tu habilidad, busca tu disponibilidad. Era el 5 de febrero de 1837. El viento invernal aullaba a través de las ventanas agrietadas de una sencilla granja en Northfield, Massachusetts. La nieve se acumulaba afuera. Adentro, una mujer llamada Betsy Moody trabajaba de parto, dando a luz a gemelos. Ya era madre de 7 hijos. Uno de esos gemelos se convertiría en predicador para naciones enteras. Lo llamó Dwight. Sus primeros recuerdos no fueron de risas, sino de pérdida. Cuando Dwight tenía apenas 4 años, su padre Edwin colapsó repentinamente afuera de su hogar. Un ataque masivo al corazón. Un momento era un hombre fuerte, al siguiente, un cuerpo sin vida en la nieve. No había seguro, ni ahorros, nada. Los cobradores de deudas llegaron rápidamente y despojaron su hogar. Tomaron los muebles, el caballo, las herramientas, hasta la leña. El pequeño Dwight observaba desde un rincón, agarrando la mano de su hermano mientras extraños vaciaban su casa. Su madre lloró en silencio, tratando de no asustar a los niños, pero ellos ya estaban asustados. El frío se filtraba por las tablas del piso, pero era el peso del miedo lo que más los helaba. Su madre, una mujer de voluntad fuerte y fe profunda, se aferró a Dios como a un salvavidas. Enseñó las Escrituras a sus hijos y los llevaba a la iglesia cuando podían permitirse zapatos para ir. Pero Dwight no se inclinaba hacia la religión. No al principio. Era inquieto, distraído, siempre pensando en formas de ganar dinero. Si quieres descubrir cómo Dios transformó a este niño pobre y sin educación en uno de los evangelistas más poderosos que el mundo haya conocido, si quieres ver cómo un simple encuentro en una zapatería cambió el curso de la historia del Evangelio, entonces suscríbete ahora mismo a Luz Bíblica Hispana y activa las notificaciones, porque lo que estás a punto de descubrir te mostrará que cuando entregas todo a Dios, tu pasado roto, tu presente limitado, tu futuro incierto, Él puede hacer lo imposible. Empecemos. A los 12 años, Dwight ya había tenido suficiente de la escuela y las tareas del campo. Era un hacedor, no un pensador, y odiaba quedarse quieto. Apenas había completado el 5º grado cuando decidió que haría algo de sí mismo. A los 17 años, con solo unas monedas en el bolsillo y un abrigo polvoriento sobre la espalda, Dwight dejó su hogar y se dirigió a Boston. Su tío tenía una zapatería allí y acordó contratarlo con una condición. Debía asistir a la iglesia cada domingo. Dwight aceptó. Zapatos y sermones. Si eso era lo que se requería, lo haría. Vendía zapatos durante el día y aprendió el oficio rápidamente. Pronto se convirtió en uno de los mejores vendedores de la tienda. Tenía un carisma natural, facilidad con las palabras y una chispa en los ojos que atraía a los clientes. Pero cuando se trataba de fe, su corazón permanecía frío. Creía en ser bueno, en trabajar duro, en salir adelante,
pero el Evangelio no lo conmovía. Todavía no. La religión le parecía aburrida, irrelevante para un joven ambicioso que soñaba con hacerse rico. Pero había alguien que veía potencial en este joven salvaje de ambición desenfrenada. Edward Kimball era un maestro tranquilo y de voz suave en la escuela dominical. Notó a Dwight en su clase, inquieto, distraído, a menudo ausente mentalmente. Pero algo en él tocó el corazón de Kimball. Un sábado, después de luchar en oración, Kimball sintió una carga que no podía sacudirse. Tenía que hablar con Dwight sobre su alma. Caminó nerviosamente hacia la zapatería, con el corazón latiendo fuerte, orando por valentía. ¿Y si lo rechazaban? ¿Y si decía algo equivocado? Kimball admitió más tarde que casi se regresó 2 veces, pero siguió caminando. Adentro encontró a Dwight en el cuarto trasero envolviendo zapatos. La tienda bullía con actividad, pero en ese pequeño rincón sagrado, la eternidad se encontraría con la tierra. Kimball habló con sinceridad temblorosa. No predicó. Solo compartió el amor de Cristo, que Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo unigénito, que la salvación no se trataba de esforzarse más, sino de rendirse completamente a Jesús. Algo perforó el corazón de Dwight. El Espíritu de Dios se movió en ese momento sagrado. Años después, Moody no pudo recordar las palabras exactas que Kimball pronunció, pero nunca olvidó el momento. Dijo: «Estaba en oscuridad y luego llegó la luz». Ese día, Dwight entregó su corazón a Jesús. Pero la rendición no viene de una sola vez. La conversión de Moody fue real, pero su ambición aún ardía con fuerza. Se mudó a Chicago con sueños no de ministerio, sino de dinero. Quería ser millonario, elevarse de la pobreza para convertirse en alguien importante. Moody tomó un trabajo como vendedor viajero de zapatos en Chicago y trabajó más duro que nadie. Era rápido, persuasivo, magnético. Los clientes lo adoraban y sus ventas subían constantemente. Pero incluso mientras perseguía la riqueza con toda su energía, algo más profundo se agitaba dentro de él. Comenzó a organizar clases de escuela dominical para niños pobres en las calles de Chicago. Niños que vivían en callejones, dormían en cobertizos, robaban para sobrevivir. Nadie los quería en la iglesia, pero Moody sí. Los traía, les daba de comer, los vestía, los amaba con un amor que nunca habían experimentado. Y lentamente los niños regresaban. Lo que comenzó como unos pocos niños rebeldes en un cuarto sucio se convirtió en un movimiento. En un año, su escuela dominical creció a más de 1000 niños. Un reportero de periódico una vez le preguntó: «¿Cuál es tu secreto?». Moody sonrió con ojos amables. «Voy tras ellos», dijo. «Los amo». Era así de simple y así de profundo, pero detrás de las multitudes y el éxito, su alma aún estaba buscando algo más. Un domingo por la noche en 1871, predicó a un salón lleno. Habló con valentía sobre Cristo, luego le dijo a la multitud que regresara la próxima semana si querían responder al Evangelio. Esa semana todo cambió para siempre. El gran incendio de Chicago estalló, devorando la ciudad en llamas devastadoras. La iglesia de Moody, su hogar y los edificios de su misión quedaron reducidos a cenizas. Personas murieron, familias huyeron. Moody vagó por las calles humeantes en shock, viendo las llamas consumir el horizonte, y lloró no solo por la ciudad, sino por su propio fracaso espiritual. Había predicado con poder, pero no había invitado a las personas a responder de inmediato. ¿Y si almas habían perecido sin Cristo, porque Él les dijo que esperaran hasta la próxima semana? En las ruinas humeantes de su ciudad, Moody se arrodilló y hizo un voto solemne. Nunca más,
susurró con lágrimas corriendo por su rostro. Nunca más predicaré sin llamar a las personas a responder de inmediato. El fuego que quemó Chicago encendió el corazón de Moody de una manera que nunca se apagaría. Rindió todo, no solo su pecado, no solo su tiempo, sino su ambición, sus sueños de riqueza, su reputación, todo. Más tarde diría: deja que Dios tenga tu vida, Él puede hacer más con ella de lo que tú puedes. Y fue entonces cuando el cielo se abrió sobre su ministerio. El fuego había reducido Chicago a escombros, pero encendió un fuego en el alma de D.L. Moody que nunca se extinguiría. En las cenizas de la ruina encontró una rendición más profunda. Ya no predicaría para ser escuchado, ni enseñaría por aplausos. Predicaría para ver almas salvadas, enseñaría para exaltar a Cristo crucificado. Después del incendio, Moody viajó a Nueva York buscando fondos para reconstruir su iglesia. Pero más que eso, necesitaba respuestas espirituales. Algo en su espíritu estaba inquieto. Había hecho cosas buenas para Dios, sí, pero ahora anhelaba a Dios mismo con una intensidad que no podía explicar. Caminó por las calles abarrotadas de Manhattan como si estuviera perdido, con personas pasando a su lado, caballos resonando, su alma doliendo por más de Dios. En medio del caos comenzó a clamar desde dentro: Señor, lléname. Señor, úsame. No quiero solo trabajar para ti, quiero caminar contigo. Y entonces sucedió algo que cambiaría todo. Estaba caminando por Wall Street cuando de repente la presencia de Dios lo abrumó como una ola poderosa. Sintió como si el cielo se hubiera abierto y derramado amor sobre su alma. Quedó tan lleno del Espíritu que dijo más tarde: tuve que pedirle a Dios que detuviera su mano. No podía soportar más. No fue un espectáculo ni una demostración. Fue un silencio santo. Dios había venido. Moody nunca volvió a ser el mismo después de ese encuentro. Regresó a Chicago no con mejores sermones escritos, sino con un corazón ardiente. Sus palabras ahora tenían un nuevo peso espiritual. Cuando hablaba, la gente escuchaba con atención, y cuando los invitaba a Cristo, venían. Pero no era solo Estados Unidos lo que necesitaba despertar. En 1873, Moody cruzó el Atlántico para predicar en Inglaterra. No fue con un plan elaborado ni credenciales elegantes. Solo llevaba una carga por las almas y una Biblia gastada. Al principio, las puertas no se abrieron fácilmente. Era desconocido, estadounidense, sin pulir. Los británicos eran escépticos de este predicador sin formación teológica. Pero en York, un pastor le permitió predicar a regañadientes. Ese pastor acababa de perder a una hija y estaba en profundo dolor. Le pidió a Moody que hablara en su iglesia solo por la admiración que su difunta hija había expresado por el trabajo de Moody. Esa noche, el Espíritu cayó con poder. Algo se agitó en los corazones de las personas. Una mujer fue salva, luego otra, luego otra. El fuego del avivamiento comenzó a extenderse. Moody se trasladó a Sunderland, luego a Newcastle, luego a Edimburgo. Cada vez el avivamiento seguía, no por elocuencia, sino por sinceridad apasionada. Una noche en Edimburgo predicó a 2000 niños, sin luces sofisticadas, sin micrófonos, solo su voz y el hambre de ellos por escuchar de Jesús. ¿Vendrán a Jesús?, preguntó, con ojos llenos de lágrimas. Cientos se pusieron de pie. La sala quedó en silencio excepto por el sonido del llanto. Luego vino Londres, la gran ciudad escéptica. ¿Podría este predicador estadounidense sin ordenación conmover a las iglesias inglesas? Podía, y lo hizo. Decenas de miles se reunieron en salones, auditorios y campos para escuchar el Evangelio. Los periodistas se burlaban, los críticos se mofaban, pero la gente venía en masa. No era teatro ni espectáculo, era Cristo siendo exaltado con sencillez y poder.
El compañero de canto de Moody, Ira Sankey, comenzaba con canciones, himnos sencillos, cantados con belleza sincera que preparaban los corazones. Luego, Moody se levantaba con su Biblia en mano y hablaba como un hombre en llamas. «Dios no busca tu oro, busca tu alma», declaraba. No les hablaba con superioridad a las personas. Les hablaba directamente, con urgencia, con compasión, como un hombre moribundo hablando a otros hombres moribundos. La respuesta fue abrumadora en toda Inglaterra. Personas venían por cientos, por miles. Corazones se quebraban, rodillas se doblaban, almas eran salvadas. Fue invitado a predicar en Oxford y Cambridge, las universidades más prestigiosas. Los estudiantes se burlaban de él al principio, silbaban durante sus charlas, intentaban humillarlo. Una noche, alguien colocó una nota en el púlpito. «No estás educado, no eres refinado, no eres apto para esta audiencia». Moody la leyó en voz alta, luego sonrió con humildad. «Me han dicho todo lo que ya sabía», dijo con calma. «Pero hay una cosa más que olvidaron. Dios está conmigo». Y la sala cayó en silencio. Esa noche, más estudiantes llegaron a Cristo. Moody regresó a Estados Unidos con fuego en sus huesos y lanzó campañas evangelísticas en todo el país. Ciudades como Boston, Filadelfia y Nueva York organizaron reuniones de avivamiento tan grandes que a veces decenas de miles tenían que ser rechazados por falta de espacio. Pero a través de todo, Moody nunca se glorificó a sí mismo. «Solo soy un hombre», decía a menudo, «un hombre con un mensaje». Levantó trabajadores, enseñó a predicadores jóvenes y se vació completamente por el Evangelio. Pero detrás de la figura pública había un dolor privado que pocos conocían. Su corazón a menudo dolía con tristeza. Enterró a queridos amigos. Luchó contra las críticas de líderes de iglesias que encontraban su estilo demasiado simple. Luchó contra la fatiga y más tarde contra la enfermedad. Su propio hijo Paul casi muere de difteria. Moody se sentó junto a su cama orando toda la noche, susurrando las escrituras, rogándole misericordia a Dios. Y Dios respondió. Paul se recuperó, pero las cicatrices en el corazón de Moody permanecieron. Sabía cuán frágil era la vida, cuán corta, cuán preciosa cada alma. Por eso nunca perdió un momento. Predicaba desde temprano en la mañana hasta la noche, a veces 6 o 7 reuniones al día. En invierno, predicaba en carpas sin calefacción. En verano, hablaba en campos bajo el sol abrasador. Cuando le preguntaban por qué, decía simplemente: «Solo tengo una vida y pronto pasará. Solo lo que se hace para Cristo durará». Pero Moody no solo predicaba a adultos. Amaba profundamente a los niños y una vez dijo: «Si pudiera revivir mi vida, la dedicaría por completo a alcanzar a los niños para Dios». Moody nunca quiso monumentos para sí mismo. Quería movimientos para el Evangelio. Fundó escuelas, el seminario Northfield para niñas, la escuela Mount Hermon para niños y el Instituto Bíblico Moody en Chicago. No para construir un imperio, sino para preparar obreros para la cosecha. Creía que gente ordinaria podía hacer cosas extraordinarias a través del Espíritu de Dios. Entrenó laicos, alentó mujeres en el ministerio y desafió a los cristianos a vivir lo que predicaban con autenticidad. En el último año de su vida, viajó a Kansas City para una serie de reuniones evangelísticas. Su cuerpo estaba frágil, sus pulmones débiles, pero predicó de todos modos con urgencia y lágrimas. Después de un sermón, colapsó detrás del escenario. Sus amigos le rogaron que descansara. Asintió con ojos distantes. «No estoy desanimado», susurró. «Sé que la obra es de Dios». Regresó a Northfield por última vez.
En sus días finales, su familia se reunió alrededor de su cama mientras respiraba laboriosamente pero con paz espiritual. Una mañana despertó con gozo radiante en su rostro. La tierra se aleja, el cielo se abre. Dios me está llamando, dijo con voz débil pero llena de esperanza. Su hijo trató de estabilizarlo. No, susurró Moody. Este es mi día de coronación. Y luego se fue, no hacia la muerte, sino hacia la gloria eterna. Había corrido su carrera, había guardado la fe, y ahora recibiría la corona de justicia que el Señor promete a quienes le aman. Querido espectador, tal vez has escuchado esta historia y pensaste, pero yo no soy como Moody, no soy valiente, no tengo dones, no estoy listo. ¿Puedo decirte algo? Él tampoco lo estaba. Tartamudeaba cuando predicaba, se burlaban de su gramática, nunca se graduó de la escuela, era pobre y sencillo. Pero le dio a Dios todo su corazón, y eso fue suficiente. El mismo Dios que usó a Moody está vivo hoy. Susurra, ¿a quién enviaré? Dirás como Isaías, heme aquí, Señor, envíame. No te vayas todavía. Haz clic y mira el video que YouTube recomienda aquí en la pantalla sobre otros héroes de la fe que transformaron el mundo. O continúa explorando nuestros videos aquí en Luz Bíblica Hispana. Suscríbete si esta historia conmovió tu corazón. Cada video está diseñado para inspirar tu camino con Cristo. Y sobre todo, que tu vida arda brillantemente para aquel que lo dio todo por ti. Porque la eternidad está observando y el mundo aún tiene que ver lo que Dios puede hacer a través de una vida completamente consagrada a Él. Amén.